Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un show más de Cabaret este jueves 20 de febrero. 20 de febrero, lo oyó usted muy bien, del 2025, iniciando intempestivamente con un show más, un programa más de crítica, de análisis, de sorna política. Hoy vamos a ver y analizar la reacción que tuvo primero Esteban Villegas sobre los sucesos que ha habido últimamente, sobre todo en pos de la campaña política y el tema de los cárteles, el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a analizar precisamente el tema de Donald Trump al nombrar, al decretar con una orden ejecutiva a los cárteles de la droga en México como terroristas. Comenzamos, quédese conmigo. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Gracias por comenzar a sintonizar el cabaret. Por ahí, háblenle a la abuelita, háblenle al abuelito, póngase cómodo, agarre su mejor localidad y acompáñeme esta tarde de jueves 20 de febrero, que vamos a analizar qué implicaciones tiene para México el hecho de que Donald Trump siga con esta andanada y esta ofensiva, sobre todo para decretar a través de órdenes ejecutivas que los narcotraficantes en México sean designados como terroristas. Hay mucha parafernalia, hay gente que está envuelta en la bandera nacionalista, hay exacerbado el tema de este sentimiento nacionalista dentro y fuera de México y además surgen los mafiosare, no se le haga extraño, pero vamos a ver qué implicaciones hay. Y por otro lado, como lo dije al empezar el programa, vamos a analizar este efecto a nivel local, regional, precisamente sobre lo que sucede en Durango. La declaración del martes pasado de Esteban Villegas de que le echa la culpa todo a lo político, que en parte es cierto, no se equivoca, al menos salió a declarar algo sobrio y no quiso hacer malos chistes o chistes pésimos como está últimamente acostumbrándonos. Pero bueno, vamos a comenzar y mire, como siempre, yo le agradezco que me sintonice y comenzamos con la coyuntura nacional y local a través de cartones y a través de imágenes que dicen más en unos trazos que 1000 palabras en un texto escrito. Y le pediría aquí a mi equipo que por favor plasme en pantalla el primer cartón que tiene que ver con Monero Hernández. Disfrútelo mucho porque pues, es la presidenta nacional del Comité Ejecutivo de Morena. Y fíjese todo el reto que trae Luisa María Alcalde. Interesante, están en la palestra pública y hay una andanada de los puros de Morena sobre las últimas designaciones del partido. ¿Y qué es lo que dice Luisa María Alcalde a través de los trazos de Moreno Hernández? Para lograr 10 millones de afiliados, somos capaces hasta de afiliar a quienes no hayan sido panistas o priistas. ¿Todos caben en Morena? Es la pregunta. Los duros de Morena están enojados. Los puros de Morena están enojados. Los Yunes, los Monreal, los temas que están arrastrando ahí, los Murat de Oaxaca, no tienen muy contentos a los morenistas. Cartón número 2, también de Monero Hernández. No podíamos dejar de lado el show cómico musical que nos está regalando Javier Milei en Argentina. Milei en Argentina nos está regalando un show brutal. Y carajo, ¿no? Zurdos de mierda, como dice. Estafa, lo que dice o lo que se dice estafa, que yo sea presidente. Eso es lo que dice Moneo Hernández burlándose de Milei, que le recomiendo mucho que vea la entrevista que nos regaló, lo desnudado que quedó Milei al ser parte de una estafa con criptomonedas, la famosa Libertad, la criptomoneda Libertad, y que me parece que es un ejemplo de la narrativa de ultraderecha conservadora que está intentando permear en Latinoamérica y que viene procedente de Europa, ¿no? Italia, España, Alemania. Cuidado con ellos, porque Milei nos regaló el fin de semana pasado, no sé qué tanto pueda resistir y no sé qué tanto puedan resistir los argentinos. Se me viene a la mente el periodo de la Rúa, en donde la gente salió a despedir y a perseguir a los funcionarios públicos de la Rúa por el fracaso de aquel corralito y decisiones económicas aberrantes. Pues hoy Milei, además de regalarnos decisiones económicas y políticas aberrantes y discursos tristísimos,
llenos de odio y de antisemitismo, nos está regalando una pésima gestión. Me recordó la entrevista Frost contra Nixon, cuando saca de sus casillas el periodista Frost y humilla en público a Nixon. Acá no fue el caso. Acá el periodista trataba de cubrir a Milei y el tonto de Milei se enredó y se acusó en público de lo que usted vio, que cometió un fraude e hizo que mucha gente, al seguir sus pasos, perdiera miles de millones de dólares en cuestión de minutos, en cuestión de horas. Ahí está, carajo, ¿no? Estafa lo que se dice estafa, que yo sea presidente, en voz de Monero Hernández. El cartón que sigue, si me ayuda mi staff, tiene que ver también con ahora la coyuntura, pero con otro, vamos a ponerle ahí pseudo político, un outsider del sistema, lo he dicho muchas veces, un Donald Trump, y que en voz del cartón de Monero Hernández dice lo siguiente: a ustedes los vamos a designar terroristas, pero los que venden armas y les lavan el dinero los dejamos intactos. Balazo en el pie, hipocresía, ignominia. ¿Cómo le llamaríamos a la actitud de los norteamericanos? Como si no existieran terroristas o no existieran bad hombres, como le decía Trump, o ha bautizado a los migrantes, como no existieran delincuentes en Estados Unidos, que son los que introducen la droga. Cheque usted por ahí en redes la entrevista a Mike Vigil, ex director de la DEA en México en tiempos de Caro Quintero, en tiempos de Neto Fonseca, de Félix Gallardo y de estas políticas de los 80s y 90s. Un ex director DEA se burla y se pitorrea de las cosas que está diciendo Donald Trump y de las medidas a través de órdenes ejecutivas. Y dice, uy, qué mello, ¿no? Ahí la amenaza hacia los cárteles mexicanos, que insisto yo, el sentimiento nacionalista no solamente sale o surge entre migrantes dentro y fuera de México, sino también en nuestro país, y eso no le va bien a los gringos, a los norteamericanos. Cartón que sigue de Monero Rapé, ayúdeme también a analizar, que tiene que ver con el primero que vimos, el primer cartón que vimos, en donde está María Luisa Alcalde dibujada por Monero Hernández, y ni más ni menos que es Yunes Márquez, pésimos, Yunes Márquez, en Veracruz, y Alejandro Murat, padre, ¿no? Y el hijo igual ahí, flamantes morenistas. ¿Qué le dice Yunes Márquez a Alejandro Murat? Y dice, ¿qué vueltas da la vida? ¿Y qué dice Alejandro Murat? Que nosotros estemos de vuelta. Y mire usted dónde, ¿no? De por sí, a Morena se le está acusando de ser un viejo PRI, un PRI de los 70s. Poco le bastaba o mucho le bastaba a López Obrador con esos adjetivos como para que hoy lo reafirmen, lo firmen, lo demuestren y además lo promocionen. Este tipo de individuos estorban. Y vamos a ver qué sucede porque la presión al interior de Morena está muy fuerte. Y finalmente, cartón local. Usted sabe que aquí le mando un abrazo a mi querido amigo Alfonso Canomá. Un cartonazo porque, insisto, puede que sea la piñata del momento, las quejas del momento. Recuerdo la toma de posesión de Esteban Villegas cuando dijo que se iba a referir solamente en esa ocasión al tema para que no lo vieran como un pretexto y una queja por si hubiera mala gestión. Estoy remitiéndome al 15 de septiembre del 2022 y mencionó que le habían dejado un tiradero. Bueno, pues no hay conferencia de su martes a las 10, usted recuerda que ya quedó en el olvido, hay que pitorrearnos de esa fallida estrategia de comunicación. Martes a las 10, bueno, pues hoy es jueves a las 7, y en jueves a las 7 hay que decir alusión, y es un cartón de Canomá en donde trae de vuelta a la piñata del momento, que sigue siendo Aispuro, y dice, fallece Paquita la del barrio. Con perdón de Paquita la del barrio. Intérprete de Rata de Dos Patas. ¿Qué? ¿Que yo qué? Aispuro. Y esto me recuerda, y nada más yo le pongo énfasis, que la letra de Paquita la del barrio, yo no sabía, estos días que ha sido de homenaje a Tongolele y a Paquita la del barrio, que de aquí les mandamos un caluroso abrazo porque son parte de la identidad nacional. Paquita la del barrio y el escritor de esa canción, que ahorita omito el nombre porque se me escapa, el escritor de esa canción y Paquita la dedican en los 90s, ni más ni menos que a Salinas de Gortari. Rata de Dos Patas es una canción política, no es
contra su marido. Y ahí está la rata de dos patas de nuestro estado y de nuestra entidad. Ahí está. ¿Qué qué? ¿Que yo qué? Rata de dos patas. Y mire, cierro el tema de los cartones y la mofa con algo serio. Con algo serio. Y es un mapa que voy a presentarle y va a aparecer en sus pantallas, que es una nota del Economista que se publicó el día de ayer, en la madrugada, altas horas de la noche, en donde operan los cárteles, justamente por el nombramiento con una orden ejecutiva de Donald Trump respecto de las órdenes ejecutivas. Y estamos hablando de un mapa en donde, de acuerdo a datos del gobierno de México, al cierre del 2024, en amarillo no americanista afortunadamente, ¿no? De acuerdo con datos del gobierno de México al cierre del 2024, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que aparece en gris, son las organizaciones criminales que operan en más estados de nuestro país. Ahí está el mapa delictivo. Como usted puede ver, de Zacatecas, Durango, Sinaloa hacia arriba, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, predominantemente está el cártel de Sinaloa. Al centro del país, es decir, el Bajío, y toda la franja de la mitad del país, yendo desde Colima, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Chiapas, hacia el oriente, hacia el Golfo de México, hacia Veracruz, el predominante es el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí está. Y hay sus epicentros, ¿no? Ahí aparecen también el cártel o lo que queda de la cédula de los Arellano Félix en lo que es Baja California, los rusos, el cártel los de los Beltrán Leiva ahí por la zona de Tepic Nayarit y de lo que es Jalisco, cártel del noreste, estamos hablando acá lo que queda de, no sé si recuerde a García Ábrego en Tamaulipas, cártel de Santa Rosa de Lima que opera básicamente en el Bajío, en Guanajuato, Querétaro, por ahí, y el cártel Nueva Plaza que eventualmente está también en la zona de Jalisco. Vamos a ver, le dejo esa imagen para comenzar a aderezar lo que será el fuerte de la charla, el primer bloque, que a continuación analizaremos de fondo. Entonces, vamos a una pausa, los dejo brevemente unos pequeños minutos y regresamos rápidamente para analizar las implicaciones de la orden ejecutiva de Donald Trump, en donde designa a nuestros cárteles, hay que decirlo, los cárteles de la droga, como terroristas. Volvemos enseguida, no se vaya. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Muchas gracias por estar sintonizando y estar al pendiente y atentos de lo que es esta charla de cabaret de jueves 20 de febrero. Y mire, agradezco a Caro Álvarez, a José Luis Román, un abrazo a nuestro fraile Talk, a nuestro budista zen, ¿no? Manuel Solís, gracias Manuel, siempre allá al pie del cañón. Don Alberto, don Beto, un abrazo, se le extraña desde aquí, un abrazo con afectuoso, un abrazo del oso, don Alberto Casas. Dice, buenas tardes, Leo, el volumen muy bajito, o sea, aquí creo que ya lo arreglaron, don Alberto. Jesús Rueda Centeno, Chuyito, gracias, ahí estamos. Carmen Peiro, buenas tardes. Ahí gracias por estar conectados. Por ahí Oli por ahí me hizo algunas preguntas. Vamos a analizar la lámina, el Twitter de Simón Levy, ¿no? Morenista, Simón Levy, en donde hace alusiones muy interesantes hacia Durango a raíz de la designación de los cárteles de la droga como terroristas. Pero mire, vamos a analizar y le agradezco a todos ustedes que estén al pendiente. Denle like, síganme en redes sociales, en TikTok, en YouTube, que ha ido creciendo poco a poco el cabaret y la aceptación de estas charlas que ya están solo en redes sociales. Me parece que es interesante y eso se lo debo a ustedes. Muchas gracias. Y mire, vamos a empezar de lleno y a bote pronto con este tema. Y ahí va a aparecer en sus pantallas una primer gráfica, una primer lámina con la cual quiero comenzar la discusión de que Estados Unidos designa como terroristas a 6 cárteles mexicanos. Ahorita vimos el mapa, ahí va a aparecer con ustedes. Primero yo, dada mi formación, quiero analizar cuáles son las implicaciones económicas, y Banco de México se pronunció al respecto. Le voy a decir por qué. Porque en el momento en que usted se designa o hay un señalamiento judicial con las características de apoyar o ser parte de apoyo de aunque usted no tenga la culpa y no lo sepa, y que usted tenga alguna transacción comercial con alguien que esté vinculado al crimen organizado, pues se le considera como alguien que es cómplice o apoya a los cárteles. Lo traigo a colación porque Banco de México no considera necesario hacer ninguna modificación
a las circulares que regulan el sistema de pagos mexicanos. Usted sabe que cuando hay movimientos extraños en algunas de las cuentas, los bancos se acercan a los contribuyentes, a los ahorradores y comienzan a hacer indagaciones. Para eso están las autoridades cuando ven movimientos inusuales en las cuentas de bancos. ¿Qué quiero destacar? La administración de Donald Trump integró formalmente a la lista de organizaciones consideradas como terroristas a los cárteles que ahí usted ya mencioné están apareciendo en el mapa mexicano. Estamos hablando de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el cártel del Noreste, el del Golfo, la Nueva Familia Michoacana, así como ramificaciones y además de la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua de Venezuela. Esos son, digamos, en general en el hemisferio. La designación se indicó en el documento que se prevé sea publicado en el Registro Federal de Estados Unidos en el transcurso de hoy, me parece que ya está publicado, y con ello entra en vigor y que está a partir de la orden ejecutiva 13.224 de Donald Trump, que en esto que lleva de gobierno todos los días nos regala una orden ejecutiva. De acuerdo con leyes norteamericanas, y ahí es donde está la clave, al declarar a los cárteles como terroristas, le da la facultad, y esto hay que tomarlo muy en consideración, al gobierno de Donald Trump poder realizar operaciones aparentemente militares fuera de la Unión Americana. Esto del mandato divino que tienen o sentirse tocados por Dios, porque es cierto, ellos consideran que tienen o son parte de un mandato divino que tienen que salvaguardar la integridad de la democracia y ser los baluartes de la democracia, les da derecho a intervenir y ya invadir países. Y usted sabe que a partir de hechos como los avionazos en las Torres Gemelas, pues luego se las arreglaron para invadir Irak. Hoy para apoyar a Israel en la invasión a Palestina. En su momento, cuando la guerra del Golfo, a Saddam Hussein y el tema de Irak en Irán en los 70s. Afganistán con Barack Obama. Bueno, no le voy a enumerar la serie de invasiones que han hecho a la luz de este tipo de manifestaciones. Bueno, la siguiente gráfica, ¿qué son o cuáles son las implicaciones de tipo financiero? En este sentido, aquellos que colaboren sin saber incluso que están siendo parte de una red de blanqueo de dinero, aunque no lo sepan, pues bueno, son considerados colaboradores con el crimen organizado o con empresas terroristas. Y entonces, en ese contexto, Victoria Rodríguez, la gobernadora actual del Banco de México, aseguró que México cuenta con un marco regulatorio, y eso hay que constatarlo, robusto en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento, cosa que no tienen o se hacen tontos los norteamericanos, porque ¿dónde se blanquea el dinero de la droga que es comprada, transportada, distribuida en toda la Unión Americana? En los bancos. Y acusan a México de recibir remesas vía blanqueamiento con instrumentos financieros. ¿De dónde cree que son? Pues de Estados Unidos, que envían el dinero a México. Es cierto que hay muchos migrantes que envían dinero a México, pero también hay parte de esas remesas son aprovechadas por el crimen organizado para blanquear esos dineros. Victoria Rodríguez, en su papel de autoridad del sistema financiero mexicano, precisó que México es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, Grupo Gafi, y eso hay que acotarlo, que es el organismo responsable de establecer estándares internacionales contra el lavado de dinero y su prevención, y México ha dado muy buenos resultados en ese sentido. El problema de México es lo siguiente: la ley en Estados Unidos, vamos a decirlo, no es la mejor del mundo, pero funciona mucho mejor que en México. Usted ha visto incluso que cuando hay un asunto de secuestro, por poner un ejemplo, si un secuestrador llama y se comunica a la casa de alguien para decir y pedirle el rescate, la persona no está facultada y no puede por ley brindarle o darle el rescate que pide el delincuente porque lo consideran colaborador. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una intervención de la Policía Especial para el tema de secuestros. Pero no debe usted, está prohibido que una persona víctima de un secuestro, de un ilícito, colabore, porque eso consideran la colaboración los norteamericanos, aun y cuando es un tema de secuestro. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una diferencia muy grande, porque si tú vas a denunciar un secuestro, pues bueno, así te va, ¿no? Primero porque no confiamos en las autoridades que nos gobiernan, y segundo porque muchas de las ocasiones la gente que está detrás del crimen organizado pues tiene cooptadas las instituciones policiales en México. Ese es el grave problema de México. Y ese es
la realidad que estamos viviendo. Del lado derecho, ahí en su gráfica, van una enumeración de implicaciones que tienen que ver con la declaración de los cárteles como terroristas. Comete un delito la persona o empresa que se relaciona directa o indirectamente con los cárteles. ¿Se acuerda cuando a Julián Álvarez le suspendieron sus cuentas? ¿Nos acordamos de Julián Álvarez? Alguien muy famoso en Durango, ¿no? ¿Se acuerda cuando a Rafa Márquez, futbolista, exfutbolista profesional, hoy entrenador de fútbol y parte del cuerpo técnico de la selección, le fueron congeladas sus cuentas? Porque aparentemente estaba ligado a empresas en Guadalajara, en Jalisco, que se dedicaban a blanquear dinero. Por poner un ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos podrá congelar cualquier cuenta y operación financiera vinculada con los cárteles, y aquí entran la mayoría de nuestros bancos en el país son extranjeros, hablando de bancos españoles, hablando de bancos europeos, asiáticos y norteamericanos. ¿Qué otro tema puedo destacar aquí? Las empresas que paguen extorsiones, ¿no? Podrían ser consideradas colaboradoras del narco en ese contexto. Entonces, por eso es importantísimo esa designación. Los migrantes que paguen apoyeros podrían ser vinculados con los cárteles, que dicho sea de paso, otro tema fundamental en México, además del trasiego de enervantes, el tráfico de drogas, el paso de ilegales, son los polleros. O sea, si hay algo que también está ensanchando los alcances del crimen organizado y del ingreso de dólares ilícitos a estas organizaciones, es los polleros, el tema de los migrantes. Y hay que añadir aquí que los costos de operación de las empresas podrían aumentar debido a que deberían aumentar los controles para conocer con quién hace negocio, que a esto se refiere el Banco de México. Nosotros tenemos un sistema financiero robusto. El problema no es que no tengamos el sistema financiero robusto, el problema es que no aplicamos la ley. Ahí es donde entra ya las fiscalías, la Fiscalía General de la República, etcétera, etcétera. Ahora, empresas, ¿qué pasaría con algunas empresas? Podrían ver afectado su reputación al ser vinculados con los cárteles, como los ejemplos que le acabo de poner. Y Estados Unidos, en ese contexto, puede realizar operaciones militares fuera de su territorio. No sé si recuerde el escándalo del FIFA Gate, es precisamente relacionado no necesariamente con el blanqueo o cárteles de drogas, sino con el tema de fraudes fiscales hechos contra la empresa norteamericana por antonomasia, que es Nike. Entonces, yo se lo dejo ahí como antecedente. Yo nada más cerraría en esta parte de decir que la declaración de terrorismo traerá consecuencias económicas para México y para empresas que comercian lícitamente sus productos y servicios. Y le voy a decir por qué, porque además tenemos una historia y una reputación que ahorita lo estamos viendo en Culiacán. Tenemos años con apologías del crimen organizado, tenemos años conviviendo con la gente que se dedica a actividades ilícitas, porque el diseño estructural de nuestra estructura laboral, de nuestras empresas, de nuestras concesiones, incluso de contratistas de gobierno, pues está vinculado en muchas de las ocasiones con empresas que blanquean dinero o se dedican al crimen organizado. Esa es una de las tristes realidades y justamente eso es lo que Estados Unidos quiere, en donde quiere que pongamos énfasis, hay que reconocerlo. ¿Cuáles son las implicaciones de esta designación de los cárteles mexicanos como terroristas también? Aquí yo lanzo dos preguntas. La primera, ¿es posible una intervención militar realista de Estados Unidos hacia los países de origen de estos del crimen organizado? Sí es posible, pero yo lo veo muy difícil, siendo honestos. Nunca ha pasado y creo que desde 1847, de 1838 al 47, que fue la guerra de intervención de Estados Unidos a México, con lo cual terminó con el expolio de la mitad de nuestro territorio, me parece que no se puede dar de una manera tan burda una intervención de esa naturaleza. Me parece que es parte del bluff y el alardeo y el juego de cartas estratégicas de Donald Trump. La siguiente pregunta que yo hago ¿es útil para combatir el narcotráfico esta designación? Pues me parece que es parte de una estrategia de negociación de Donald Trump, nada más. ¿Qué es lo que yo considero? Este decreto impacta especialmente en México, base de operación de estas 6 mafias, Sinaloa y Cártel Jalisco de Nueva Generación, las más representativas, porque compartimos una frontera de más de 3.100 kilómetros. La pregunta ¿es útil nombrarlos como terroristas? ¿Va a dejar de haber tráfico de drogas? ¿Va a dejar de haber tráfico de migrantes? Yo francamente lo dudo, porque sigue siendo un negocio y un mercado negro. Entonces, desde los 70s que Nixon impuso una política punitiva de perseguir los delitos,
Me parece que hay un mercado negro detrás que va a financiar hoy y siempre esta política y serían infructuosos, pero le está sirviendo de negociación a Donald Trump. ¿Qué dice el decreto? Nada más para que usted lo considere. El decreto dice, la medida amplía las facultades del gobierno de Washington para sancionar económicamente a líderes y cómplices de los cárteles de la droga. Eso sí lo puede hacer, aduciendo que amenaza la seguridad estadounidense. Lo hizo cuando cerró sus fronteras después de los accidentes o de los avionazos en las Torres Gemelas. Sin embargo, estas preocupaciones o persecuciones no son nuevas contra el narcotráfico. Y aquí es donde quiero que haga memoria y voy a refrescarle la memoria aquí al auditorio. Un sinnúmero de personas y empresas engrosa continuamente la lista negra del principal consumidor de drogas del planeta. Son muy hipócritas. El giro radica en la posibilidad de acciones militares y policiales que violen, y aquí hay que analizar esto de la soberanía de México, que aquí es una declaración de Stephen Dudley, codirector y cofundador del Centro de Pensamiento de Insight Crime, es una de las notables instituciones que se dedica al estudio del crimen organizado en Estados Unidos. Y yo qué diría, pues que vamos a recordar muchos episodios en donde México y Estados Unidos en algunos casos colaboramos, en algunos casos fuimos abusados y en algunos casos México se pasó de listos. Es una larga historia. México y Estados Unidos tenemos una larga historia de disputas y de cooperación en todos sentidos. Y analicémoslo. La gráfica que sigue va a ser muy ejemplificante para usted. Algunas incursiones legales de Estados Unidos en México y de Estados Unidos y de México a Estados Unidos son legales y han sido históricas. Para que no se extrañe, y a los que están invocando a Maciosare, hay que recordarles que esto está enmarcado desde la Constitución de 1821, hay que decirlo, desde nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria. Hay que recordarles el artículo 76, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que dice que la soberanía nacional, palabras más, palabras menos, recae en la Constitución y no es envolverse en la bandera nacional o convertirse en traidor a la patria, porque siempre ha habido incursiones legales e ilegales, lícitas e ilícitas, con o sin permiso. ¿Qué es lo que a partir del 17 con la Constitución de Carranza? Es que ahora el Senado de la República es el que regula ese artículo en el que se permite que entren tropas extranjeras o salgan nuestras tropas hacia el extranjero. Y desde 1824, como le digo, desde 1821-24 está previsto. También en la Constitución del 36 y del 43, y también en la de 1857 de Juárez en la Reforma, y a partir de 1874 y de 1917 en particular, de Porfirio Díaz y luego de Carranza, sigue presente esta disposición, pero ahora con el aval del Senado. Antes era necesaria nada más el visto bueno del presidente y de la Corte o del Congreso, ahora es el aval del Senado. México, y ahí anótelo, ha pactado múltiples veces con Estados Unidos este tipo de situaciones. Van algunos ejemplos de tipo educativo, de tipo para defensa común, para perseguir bandoleros o para visitas de amistad recíprocas. Hemos tenido en desfiles del 16 de septiembre o del 20 de noviembre tropas extranjeras. La última más criticada fue el ejército ruso con un contingente en el desfile del 20 de noviembre. Hemos tenido a las tropas norteamericanas en términos de invasión a México izando la bandera nacional en el Zócalo, para que refrescarle a la memoria a la gente. Y la primera vez que hubo un acuerdo pactado entre Estados Unidos y México fue con Abraham Lincoln. Su secretario de Estado, William Seward, y nuestro enviado o nuestro embajador en Estados Unidos, Matías Romero, en 1861, al inicio de la Guerra de Secesión norteamericana, pactamos con Estados Unidos para que Estados Unidos permitirle al ejército de Estados Unidos desembarcar en Guaymas, Sonora. Y con esto, el ejército de la Unión detener el avance de los confederados, el ejército del general Lee en el sur, que venía hacia Tucson, Arizona, y hacia Nuevo México y hacia California. La manera más fácil de contrarrestar fue permitirles el desembarco de tropas por Guaymas, que pasaron por Sonora, y que de esa manera el ejército de Abraham Lincoln contuvo al ejército del sur. Esa es la primera negociación pactada que hubo en donde tropas norteamericanas entraron por nuestro territorio. La segunda, oficial, es entre 1880 y 1890 en varias ocasiones, y aquí, váyase a la historia, destacan los problemas de frontera con Chihuahua y Sonora.
porque los apaches, los sioux, los cheyennes, nómadas, que no entendían de fronteras entre México y Estados Unidos, eran perseguidos cuando estaban colonizando el oeste. Acuérdese de las películas de indios y apaches y de los estos tipos como John Wayne que conquistaron el viejo oeste. Pues bueno, entre 1880 y 1890 México y Estados Unidos firmaron un pacto para, el primero fue capturar o perseguir los norteamericanos en territorio mexicano al indio Victorio, que al final lo captura el ejército mexicano y lo fusila en territorio mexicano. El otro caso, y es la imagen que aparece ahí, es el indio Jerónimo, que además se volvió una estrella y un rockstar de circo, porque luego lo andaban promocionando y placeando en ferias de pueblo en pueblo. Ese tipo de acciones se vieron y se hicieron pactadas en México. Cierro la charla con invasiones o incursiones tanto de México o de norteamericanos a Estados Unidos o a México, porque aquí la siguiente lámina es muy ejemplificante y la va usted a recordar. La larga historia de México y Estados Unidos en materia de seguridad. Invocando a Macio Osario otra vez, dándonos golpes de pecho con la bandera, pues no. El primer antecedente contemporáneo oficial de cooperación entre México y Estados Unidos, el siglo pasado, es un tratado para permitir el paso recíproco de tropas para perseguir a indios salvajes, ya lo dijimos, el indio Victorio y Jerónimo, cuestión de semántica, y luego en 1916 se oficializó un tratado para bandoleros, le quitaron lo de indios salvajes y lo actualizaron al siglo XX para bandoleros, porque no sé si usted recuerda que después de la guerra de Celaya o de que perdió Villa en Celaya y Guanajuato, buscó venganza y buscó hacerles la guerra en Agua Prieta, Sonora a los sonorenses, justamente al general Cárdenas, a Plutarco y Álvaro Obregón. Y entonces aquí, ni más ni menos que el jefe Carranza le permitió o le pidió permiso de entrar por Piedras Negras al ejército y bajar por Agua Prieta para hacerle frente a las tropas villistas y terminar de derrotarlo. ¿Qué hizo después Villa? Invadió Columbus, Nuevo México. Y después de esa invasión a Columbus, Nuevo México, que Villa y vaya, incendia Columbus, en 1917 Carranza le permite la entrada al general Pershing y a los Estados Unidos a la expedición punitiva para disque capturar a Villa, que no pudieron capturar a Villa. Y los norteamericanos incursionaron con permiso de México para intentar atrapar al mismo Pancho Villa. La primera fue de Carranza, en donde le pide permiso a los norteamericanos para ir a hacerle la guerra en Agua Prieta a Pancho Villa y pasar por El Paso, Texas y bajar por Sonora, en Agua Prieta. Y la segunda es de los norteamericanos para perseguir a Villa porque les había invadido Columbus. Hoy, si ustedes se fijan, este tratado es vigente, se contempla en la Constitución, pero nada más que ahora ya no es indios salvajes, ya no es bandoleros, ahora es narco o terroristas. Entonces, para aquellos que desconocen la historia, todo lo que está sucediendo hoy es una reedición, nada más que en el siglo XXI, de esta noción imperialista de los norteamericanos y este afán de querer intervenir en otros países, en este caso su vecino, con más de 3.100 kilómetros de vecindad y de historia, con un país que además nos quitó hace muchos años la mitad de nuestro territorio. Con esto cierro este bloque, vamos a una pausa, regreso con mensajes, quédese con esta charla y volvemos enseguida. Estamos de vuelta, queridos amigos. Mire, muy contento, muy motivado, digo, la verdad es que me puse a indagar, espero que le esté gustando la charla porque otra vez los reflectores están puestos en nuestro país y no tiene nada que ver con Morena, no tiene nada que ver con López Obrador, incluso con lo que está haciendo nuestra presidenta que ha sido acertado. Al final voy a hablar de las reformas que está planteando justamente para contrarrestar esto que están sucediendo en los Estados Unidos con el tema de las órdenes ejecutivas de Donald Trump. Pero mire, otra vez saludo con mucho cariño y mucho respeto y agradecimiento a José Luis Román, a Caro Álvarez, a Manuel Solís, a Alberto Casas, a Churrito Rueda, Carmen Peiro, muchas gracias. Carmen, como siempre, también al pie del cañón, te agradezco. Oli Rojas, que ahorita te voy a contestar. Oli, me hiciste una pregunta y justo voy a poner en pantalla ahorita que comience el análisis en este bloque de lo que implica para Durango, lo que está sucediendo a partir
no de lo de la entrega, captura del Mayo, sino hasta de lo que implicó lo del G1, ¿no? Que nadie ha hablado mucho al respecto. Entonces, Oli Rojas, saludos. Carnalito Raúl González, un abrazo. El sector salud presente aquí en el cabaret. Alberto Casas López, gracias, don Alberto. Natalia, Nati, gracias. Un abrazo a todos. Denle like, compartan, comenten, reviéntenme si es necesario. Corríjame la plana. Son redes sociales, es otro nivel de discusión y me parece que es muy heterodoxo, heterogéneo. Entonces, le agradezco mucho. Y mire, vamos a analizar, ya que vimos el tema desde el punto de vista norteamericano, global, las implicaciones que evidentemente Estados Unidos se toma muy a pecho el tema de invadir países cuando toma estas decisiones. Yo no lo creo en este sentido. Me parece que es parte de la negociación y es parte de esta hegemonía geopolítica. Y le voy a decir por qué. Primero, porque estamos viéndolo también ahora con Vladimir Putin negociando la paz en Ucrania y haciendo a un lado a Zelensky. Hay un artículo que me gustaría que luego lo siguiera, se lo recomiendo, se llama El Yalta de Putin, ¿no? Haciendo referencia a la reunión de Yalta de 1945, de febrero del 45, justo se van a cumplir años, de Roosevelt, Churchill, Stalin y Charles de Gaulle. Que Churchill y Charles de Gaulle eran marginales ya en ese momento. ¿Por qué? Porque quien decidió la guerra en 1945, la Segunda Guerra Mundial, pues fueron los norteamericanos con Roosevelt y las bombas atómicas, y por otro lado la invasión de Rusia de la Alemania de Hitler, ¿no? Quien logró llegar al corazón del nazismo fueron los rusos y fue Stalin. Entonces, esa charla o ese acuerdo, ese pacto de Yalta, lo traen a colación ahora con el tema de la reunión que va a haber incluso ya físicamente, porque esta fue una reunión de telefónica que duró horas entre Putin y Trump, en donde están decidiendo la paz en Ucrania, justo porque seguramente Estados Unidos no quiere que Rusia intervenga en las medidas que tome Estados Unidos de este lado del charco, de este lado del hemisferio, del globo terráqueo. Estados Unidos está en Israel y Palestina. Estados Unidos se va a tomar muy en serio estar en Latinoamérica o en la parte americana del continente. Entonces, no quiere intervenciones de Rusia y me parece que ahí está el pacto del Yalta actual. Entonces, ahora centrándonos en lo que implica para México, ahí aparece en sus pantallas, o aparecerá una lámina que le dio mucho vuelo a las redes sociales y nos implica directamente a nuestro estado, porque no podemos sustraernos y no podemos tampoco negar que hay fuertes implicaciones del tema del Triángulo Dorado y del tema de la historia del cártel Jalisco, perdón, del cártel del Sinaloa en el Triángulo Dorado, y el epicentro en Culiacán y la Sierra de Durango. O sea, es nada más un tema geográfico, para empezar. Y entonces ahí ven ustedes en sus pantallas un tuitazo de Simón Levy. Simón Levy, hay que decirlo, y aquí traigo a colación la declaración que hizo el martes pasado el gobernador Esteban Villegas, en el sentido de que son tiempos políticos y que debido a eso estamos en una efervescencia política y está su gobierno, su gestión, él lo puso sobre la mesa, está bajo ataque y que está dispuesto a dar la pelea y que no le... se envalentonó, pues, ¿no? Al menos no hizo el ridículo como en otras ocasiones y al menos fue sobrio. El asunto es que Simón Levy es un personaje ligado al morenismo, muy controvertido, y el tuit que pone es, ahí lo puede ver en redes, hay 3 estados en México que serán declarados narcoestados, justo con el tema de terrorismo de Trump, y será prohibida la inversión de Estados Unidos, además de congelar activos de personas políticamente expuestas, gobernadores y otros perfiles. Le comentaba en el primer bloque que no es nuevo tampoco y que un personaje muy conocido en Durango, como es Julián Álvarez, fue víctima de bloqueo de cuentas, como lo han sido muchos artistas que luego, por ser contratados por gente vinculada al crimen organizado, pues es considerada un actor que coopera con los delincuentes. Y entonces no es extraño que les congelen las cuentas. El caso de Julián Álvarez, ahí está. Y aquí canta lo mismo en la apertura del gobierno de Esteban Villegas como en las celebraciones del 15
de septiembre, como en comidas o cenas para el gabinete estatal, etcétera, ¿no? Pues es el artista querido aquí, ¿no? Entonces, aquí, ¿de qué tenemos que hablar? Son personas o activos personas políticamente expuestos, pues de gobernadores y de otros perfiles, ¿no? Funcionarios públicos, etcétera. Y ha venido una andanada de críticas y de presión política, no solo para Durango, para Sinaloa, para Nayarit, para Oaxaca, para Morelos, ¿no? El caso de Cuauhtémoc Blanco que está en la palestra ahorita. Entonces estamos hablando aquí que en el momento de que aparece el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, pues obviamente aparece Durango, Tamaulipas y aparece Sinaloa como estados en el ojo del huracán bajo este nuevo concepto de seguridad económica en el TEMEC. Y obviamente, pues usted le puede añadir todo este tema de los vuelos, del el uso de drones de que dijo o hizo alusión Elon Musk, el vicepresidente de facto en Estados Unidos. ¿No? Vaya usted a saber quién iba a creer que un empresario como Elon Musk sea el vicepresidente de facto. Y hoy en la mañana, si usted se fija, es exactamente la misma información que publica Simón Levy en su Twitter, cuenta de Twitter del día de ayer. La publican Guacamaya Leaks y la retoman algunos otros portales. Y igual, bajo el nuevo concepto de seguridad económica en el TEMEC, 3 estados serán declarados narcoestados y será prohibida la inversión, además de congelar activos de personas políticamente expuestas, gobernadores, etcétera, etcétera. Durango, Tamaulipas, Sinaloa. Bueno, ¿estamos en una batalla política? Sí. No somos ajenos a ello y tampoco hay que ser ingenuos. ¿Que puede ser parte de esta reyerta política entre políticos? Sí, también. Tampoco podemos sustraernos. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Porque son mensajes. Y evidentemente alguien lo puede capitalizar políticamente y alguien puede ser víctima política de ello. Entonces, no sé si sea real, hay que decirlo, porque no hay ninguna fuente confirmada en estos tweets, en esta información, pero dado el contexto, la historia, hay que remitirnos a épocas del 2006 al 2010, que el arzobispo se metió en problemas, el arzobispo en turno, por decir que el Chapo vivía en Guanaceví, ¿no? Hay testimonios bien fundamentados, bien elaborados de Patricia Dávila en la revista Proceso, de la boda del Chapo y de Emma Coronel en Canelas y de personajes políticos que estuvieron ahí, ¿no? Hay declaraciones ministeriales de un tipo como el Grande que radicaba en Durango y que eventualmente fue uno de los que financió el hospedaje, la comida y la manutención en el tiempo que se filmaron aquí. Penélope Cruz y Salma Hayek filmaron una película que se llama Bandidas. Existen esos testimonios. ¿Por qué no creer hoy y tomar en cuenta este tipo de filtraciones que obviamente, hay que decirlo, no dejan de ser filtraciones, pero que están en un entorno que es creíble? Dado lo que sucedió en enero 2023, si no me equivoco, con el G1, el Cortijo aquí en Durango, dado cuando bajaron helicópteros a un hospital de aquí de una colonia, la colonia es el fraccionamiento Guadalupe, ¿no? Un hospital privado que de pronto bajan helicópteros, hay un operativo militar y de pronto dicen, no, pues es que falsa alarma, no había nadie y se van. ¿Qué pasó? Nadie sabemos, no lo sabemos. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante después de que pasó lo del Culiacanazo con Ovidio y en el 2023 es capturado y luego si fue pacto entrega del Mayo Zambada y del otro hijo del Chapo Guzmán? Pues bueno, está todo en la palestra pública. Yo no tengo la verdad absoluta, lo que está en su pantalla tampoco quiere decir que sea una verdad absoluta, sin embargo, es una narrativa que tenemos que tomar en cuenta. Y en ese contexto quiero irme y recordarle a usted, porque ya lo había analizado, y recomendarle además un gran libro, un libro interesante porque se llama Jaque Mate el crimen organizado. Es de Rubén Aguilar Valenzuela, viejo conocido de Fox, era su vocero, el que le corregía las tonterías que decía, y de Rubén Moreira Valdés, usted ha de saber que es el ex gobernador de Coahuila, hermano de Humberto y sucesor de Humberto Moreira Valdés, enemigos después de que le heredó la gubernatura. Jaque Mate el crimen organizado, prologado por Jorge G. Castañeda, un gran libro. Y ahí aparece en sus pantallas. Lo traigo a colación porque habla de la estrategia que siguió Rubén Moreira en tiempos dificilísimos, en donde el cártel de los Zetas, el cártel de Juárez, el cártel de Sinaloa, tenían hecho
trizas y pedazos el estado de Coahuila. Y ahí nos toca parte a nosotros. Estamos hablando de la época del 2011 al 2017, ya aparece en sus pantallas. La tesis del libro es con base en la experiencia del gobierno de Rubén Moreira de 2011 al 2017, y el problema del narcotráfico en las entidades puede resolverse si los estados se deciden enfrentarlo. Eso es lo que dice Rubén Moreira, priista, hoy diputado, esposo de Carolina Villano, y junto a Alito Moreno son los mandamases del PRI a nivel nacional. Cerrarles el acceso al financiamiento y al dinero, si no, es el tema cultural, el tema de permitir o no la legalización de las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Cultura, prevención. El número 3, el desarrollo de la estrategia de las 15 propuestas que hace Moreira Rubén, en el sentido de cómo ir resolviendo este problema, atacarlo desde lo local. 4, la lucha para quitarle financiamiento al crimen. ¿Qué es lo que pueden hacer desde los gobiernos locales para cerrarle la brecha a los delincuentes? La construcción de la policía estatal, que es una copia de lo que hizo Rodrigo Medina en Nuevo León, que es, en este caso es Fuerza Coahuila, allá fue Fuerza Regia, Fuerza Civil en Monterrey. Y luego, la disminución de la violencia a partir de esas medidas, la crítica y la autocrítica, porque también habla de fracasos, y las historias buenas y malas que deben contarse. La voluntad política, me gusta el capítulo 9, voluntad política, porque habla de ese convencimiento de que si quieren resolver un problema, lo tienen que tomar el toro por los cuernos, técnicamente. La gráfica que sigue, para mí es también importantísima, es el capítulo 4, y justamente habla de la lucha por quitarle el financiamiento al crimen, página 111 de ese libro, Jaque Mate el crimen organizado, y dice ¿en qué consiste la voluntad política del gobernador para iniciar con verdaderamente una estrategia de contención y de eliminación, de erradicación del crimen organizado? ¿No? Vaya usted a saber aquí quién cuida a quién, ¿no? Porque en México tenemos estados en donde no sabemos si los cárteles cuidan o las autoridades protegen, ¿no? No sabemos quién a quién. El asunto es, número 1, carreras de caballos. ¿Le suenan a usted? Peleas de gallos, la venta ilegal de alcohol, los giros negros disfrazados de moteles de paso, los yonques o venta de chatarra, las torres de explotación minera ilegales, ¿no? En las comunidades, las máquinas tragamonedas, ¿no? Que parecer aquí no hay en Durango, la operación de casinos, que siendo una ciudad que no es turística, tiene casinos, venta de alcohol y cigarros adulterados, piratas, el polarizado de vehículos, que hemos llegado al absurdo de que desde el Congreso propongan que exista el polarizado, no que se quite, paradójico en Durango. Ausencia de placas en coches y taxis, ¿le suena eso? ¿No? El huachicoleo de combustible, hemos llegado a tener, ¿cómo le podríamos llamar? Lugares en donde además de recibir trato preferencial para venta de alcohol, pues recibe huachicol y combustible, ¿no? Aquí también le recomiendo mucho, y allá al final, en la parte baja, inferior derecha, aparece un link, busque una entrevista de Rubén Moreira con los periodistas, de Sin embargo, con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, que también habla al respecto de su libro. Continúo con la voluntad política y la siguiente gráfica, que es la número 9, si no me equivoco, capítulo 9, voluntad política, dice, la voluntad política es la piedra angular de la estrategia en la lucha contra el crimen organizado, y es tomar decisiones necesarias, tomar al toro por los cuernos, nunca autoengañarse, como dice Rubén Moreira, hay cosas de éxito y hay cosas de fracaso, corregir sobre el camino, diseño de una estrategia multidimensional, que ya hablé en este sentido de varias cosas, desde la ley, varias cosas desde el tema del capital social en la sociedad, conocer experiencias, reflexionar continuamente, fortalecer la policía local, obviamente, el municipio no puede solo, en combinación con el Estado me parece que pueden hacer un buen trabajo, y aquí ya entraría el gobierno federal. Mejorar la legislación me parece que es el punto clave, hacer uso eficiente de los recursos financieros y coordinarse con otras autoridades, que también tiene que ser algo clave en esto. Estamos hablando del gobierno federal. Acuérdense que hay un debate muy fuerte todavía del tema de si la Guardia Nacional es legal para hacer, en algunos casos, actividades de policías municipales.
Ese es un tema que ha seguido ahí. Establecer relación con la sociedad civil y la confianza que se tiene que restablecer y coordinarse y comunicarse asertivamente. ¿Por qué? Porque si una autoridad no toma al toro por los cuernos, no enfrenta esto con decisión, pues lo que va a pensar la sociedad, o que está protegiéndolos o que es protegido, ¿no? Finalmente, hablando de mejorar la legislación, que es el último punto de este libro, interesante, no sé si sigue en pantalla ahí, y es mejorar la legislación, página 2017, dice, ¿qué significa mejorar la legislación? Y leo textualmente lo que dice el libro. No solo es reformar la normatividad existente en materia de seguridad, lo que sin duda hay que hacer. En el marco de una visión más amplia, se debe garantizar que toda la legislación esté orientada a cerrar los espacios del crimen organizado, lo que exige, entre otras cosas, mejorar los reglamentos de alcoholes, los de protección civil, los códigos municipales y las reglas para el registro de las propiedades. Fíjese bien en todos los ámbitos en donde nos tenemos que mover. También poner orden en todas las actividades con el fin de acotar el campo de acción de lo ilegal. Hacerlo casi no cuesta. Es cuestión de voluntad política desde las leyes locales, estatales y luego federales. Y hacerlo casi no cuesta, por eso insisto ahí, y amplía el campo de maniobra de los gobiernos. Fíjese, lo que estoy diciendo es una propuesta de un exgobernador que se enfrentó a una realidad que no pudo eludir y que además se tuvo que ir encima de del hermano, ¿no? Que fue el que le heredó ese gran problema, ni más ni menos que en Coahuila. Con esto le dejo esta información para que reflexione lentamente de lo que he platicado ahorita. Vamos a un corte, no se vaya, y regreso rápidamente para despedir el programa. Ya estoy de vuelta, queridos amigos, muchas gracias por estar sintonizándome. Y mire, empiezo de atrás para adelante. Oli Rojas, espero, Oli, que haya contestado. Luego, de todos modos, ahí nos estamos comunicando. Oli, a Raúl, también hay que, Natalia, agradecerte, Nati, que siempre estás ahí. Alberto Casas, Don Beto, pues un abrazo, Don Beto. Estoy abriendo brecha en estos pininos, ¿no? Ricardo Alberto, un abrazo. Carmen Peiro, insisto, también, que siempre estás ahí en el canal, en el ojo del huracán, como se dice, ¿no? Al pie del cañón. Me parece interesante. Les agradezco que estén sintonizándome y que estén atentos a lo que sucede en el canal. Les recomiendo mucho los martes que estoy subiendo mini documentales o pequeños documentales que hablan de términos económicos, hablan de información política también. Les agradezco, insisto, que los canales están subiendo, el Instagram, el TikTok, el YouTube. Pronto veré la manera de estar también en vivo en YouTube, que la verdad es que he tenido muy buena aceptación. Chuyito Rueda, gracias Chuyito, ahí estamos. José Luis Román y a todo el equipo por ahí de Fader y Cipol, la gloriosa Fader y Cipol de la UGED, mis alumnos, que estos temas los debato. Si usted vea que aquí manejo este tipo de información, pues es parte de las clases de ciencias políticas y la estructura política del país que tenemos que estar estudiando, ¿no? Justamente este año esté al pendiente porque se van a conmemorar 31 años del asesinato de Colosio, un cisma en el sistema político mexicano. Se conmemoran años de 1984, el asesinato de el periodista Manuel Buendía, alguien al quien le debo mucha de la información de la que aquí comparto, el papel de Estados Unidos y de sus agencias, la CIA, la DEA. Algo de lo que omití, pero que usted debe de saber, que en los 80s, justamente cuando Estados Unidos estaba presionando mucho a México, pues incursionaron en el Rancho El Búfalo en Chihuahua, que era la mansión de Caro Quintero, donde producía marihuana con hidropone y alta tecnología, y justamente eso fue el acabose para Kiki Camarena, aparentemente. Y luego, en venganza contra Kiki Camarena, lo secuestran y el cártel de Guadalajara, Neto Fonseca, Félix Gallardo y Caro Quintero, pues son acusados de asesinar a Kiki Camarena, que todos sabemos que el tema de Kiki Camarena, Manuel Buendía y estos capos que le acabo de mencionar, que son los fundadores del cártel de Sinaloa, cártel Guadalajara, son la piedra angular de lo contemporáneo para entender el narcotráfico, ¿no? Ya el Chapo, Mayo, el Señor de los Cielos, etcétera, todo esto ha sido después,
Pero esto no se entendería sin la connivencia del sistema político mexicano. Hablando del asesinato de Colosio, hablando de la necesidad que ha habido de incursionar en temas de seguridad y de lo que pide luego Estados Unidos como, digamos, exige para presionar y que México aparentemente esté dando resultados en materia de trasiego de drogas o de mantener la seguridad fronteriza. De pronto aparece una captura de un capo emblemático y con eso México aparentemente le para el apetito a los Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué es lo que acontece en lo subsecuente. Pero mire, quiero cerrar el día de hoy justo porque en la mañanera de hoy Claudia Sheinbaum anuncia, y voy a leer textualmente lo que dice y ahí aparece en sus pantallas: Sheinbaum responde con reforma constitucional a la designación de los cárteles como terroristas. Me parece que ha sido un papel muy digno de Claudia Sheinbaum. Y no porque lo digan, hay que atender su ecuanimidad a la hora de estar ahí enfrentando la presión que no ha de ser fácil. La primera mandataria informó que enviará al Congreso de la Unión este jueves 20 de febrero, o sea, hoy mismo, una propuesta de reforma constitucional para modificar los artículos 19 y 40 de la Carta Magna en respuesta a la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de designar a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Importante. El objetivo es blindar legalmente la soberanía nacional y endurecer las sanciones contra quienes faciliten el tráfico de armas hacia territorio mexicano. Todos sabemos, y ahorita di un repaso por los capos más emblemáticos de la historia del crimen organizado en México. Podemos enumerar por décadas los más emblemáticos y representativos, pero no hay ningún norteamericano. No se ataca a los bancos norteamericanos, a las armerías. Entonces, esta reforma de Claudio Sheinbaum cierra la pinza con lo que hemos venido peleando en los últimos años. Primero con el manotazo en la mesa que dio López Obrador en expulsar a los agentes de la DEA después del Culiacanazo. Acuérdense que López Obrador les quitó los permisos para que estuvieran en México, incluso armados. Y eso ha sido factor para que la DEA ahorita sea una agencia que esté presionando al gobierno mexicano y que presionó a López Obrador al final del sexenio pasado. Entonces, número uno, eso, la DEA, el papel de la CIA, las armerías. Si en el contexto de estos planes que, por ejemplo, en el caso de Calderón fue el Plan Mérida, que incluía intercambio de tecnología, armas, pues las armas venían a dar y se comprobó con aquel Rápido y Furioso que las armas llegaban a los cárteles. Entonces, me parece que no tenemos capos norteamericanos, tenemos a las armerías de libre albedrío y tenemos a las instituciones bancarias que son las que envían los dólares a México. Bueno, me parece que es una manera interesante de contrarrestar y presionar también que haya resultados de aquel lado en términos legales. Con esto me retiro el día de hoy. Nuevamente agradezco a Oli, a Carmen Peiro, a mi carnalito Raúl González, a Chuyito, a José Luis Román y a la gente que hoy sintonizó el programa. Dele like, repítalo, replíquelo y ayúdeme a compartirlo. Reviénteme en las redes, dígame qué temas le gustaría que estuviera tocando y yo le agradezco la sintonía el día de hoy, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos el próximo martes y el próximo jueves en vivo. Esto fue Cabaret de jueves 20 de febrero. Muchas gracias y que pase un buen fin de semana.